En un modelo académico tradicional, los alumnos reciben en cierto momento de su vida académica exámenes que la gran mayoría de las veces son escritos, a fin de que los alumnos los contesten en el tiempo determinado o hagan un entregable que también preparan en un momento determinado. Hecho lo anterior, nosotros como docentes recibimos esos exámenes escritos o esos entregables para llevarlos a nuestras oficinas o en estas casas para calificarlos, asignarles alguna nota o dar retroalimentación y comentarios al material escrito que los alumnos han preparado. Pero, ¿qué sucede en una clase de litigación oral? Donde las habilidades y las destrezas que se busca transmitir a los alumnos y por lo tanto evaluar y calificar son orales. Hola, mi nombre es René Licona y por los pasados 13 años he sido profesor de la materia de litigación oral en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Al impartir esta clase me percaté de que hay una asincronía entre la presentación oral de los alumnos y la calificación, la evaluación o la retroalimentación que estaban recibiendo de mi parte. Es por esto que diseñé y desarrollé una plataforma tecnológica para mitigar este problema de asincronía. La plataforma se llama Maple y tiene como propósito precisamente resolver los tres problemas apuntados. Primero, eliminar la asincronía entre las evaluaciones generadas de las presentaciones orales que los alumnos hagan. Segundo, permitir que los alumnos conozcan, estén entendidos desde el principio de la materia de las rúbricas con las cuales estaré evaluando y calificando sus presentaciones orales a lo largo del semestre. Tercero, genera una comunicación efectiva entre el docente y los alumnos, puesto que la evaluación, retroalimentación o comentarios que el maestro genere a las presentaciones orales de los alumnos, las recibirán en tiempo real tan pronto terminen sus intervenciones. Maple y sus beneficios ya ha sido probada, no únicamente en mi materia de litigación oral que termina este semestre en diciembre de 2023. Fue probado en el concurso de litigación oral organizado por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey para preparatorias. En este caso, el comité organizador utilizó Maple para alimentar las rúbricas que las personas evaluadoras utilizaron a lo largo de todo el concurso. Además, cada persona evaluadora pudo acceder a estas rúbricas en la nube en tiempo real al momento de observar las presentaciones que los participantes estaban haciendo. El comité organizador recibió los beneficios de no generar rúbricas en papel que las personas evaluadoras tenían que contestar para después entregar al comité organizador para que a su vez el comité organizador procesara y pudiera administrar los puntajes asignados a cada grupo evaluado. Por el contrario, Maple resolvió los problemas descritos, permitiendo a las personas evaluadoras, a los docentes, calificar las presentaciones en tiempo real y así comunicarlo al comité organizador. Maestro, maestra de una clase de litigación oral, de arbitraje, de negociación y mediación, te invito a que utilices Maple para evaluar, para calificar y para retroalimentar los ejercicios orales, las presentaciones orales, las simulaciones que tus alumnos y alumnas hagan a lo largo del semestre, para que puedas hacerlo en tiempo real, lo puedas comunicarse de manera efectiva y haya transparencia en este proceso de aprendizaje tratándose de habilidades y destrezas orales. Muchas gracias.